En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, México demostraría a través de su pueblo y los líderes de la época que tenía todo el potencial para ser un país independiente, que figuras como el cura Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y la corregidora doña Josefa Ortiz de Domínguez harían frente a un movimiento que llevaría a rebelarse ante el dominio de los españoles y en consecuencia a la libertad. Una historia que con sus cientos de detalles se hace valer. El experto y cronista de la ciudad de Guadalajara, Samuel Gómez Luna, platicó. Y aquí, pues, una serie también de situaciones que ya tenían, pues, cansado a una parte importante de lo que es la comunidad, van a comenzar a gestar la idea lejana en su momento, pero que después va a tener un contexto plenamente justificado de hacer una guerra de insurgencia. En un principio lo que se buscaba no era independizar al país, simple y sencillamente adherirnos a la figura de España para tratar de hacer un freno a lo que estaba ocurriendo por parte de los Bonaparte. Miguel Hidalgo, un hombre decidido y con aspiraciones, se trasladaba a distintos puntos del país para generar el cambio. Nada fácil, con astucia y las medidas adecuadas ante las situaciones con las que podía avanzar. Es que se buscaba que el levantamiento, este inicio de este movimiento, fuera aquí, en ese territorio, ya que la famosa fiesta de San Juan, pues era el lugar propicio para que se pudieran reunir sin levantar sospechas, militares, clero, empresarios, comerciantes, de alguna manera el gobierno, las autoridades de diferente índole, y que todos pudieran pasar desapercibidos con esta fecha. Al momento que surge este levantamiento, pues va a tener una serie de causas o momentos. Sin duda alguna, el primer momento es cuando Hidalgo hace el levantamiento, donde dice, bueno, señores, pues si no es ahora, prácticamente ya no hay posibilidad. Uno de los primeros pasos que se efectuaron, previo al 16 de septiembre, fue la libertad a los esclavos, quienes en gratitud se unieron al movimiento de Hidalgo. Y aunque el punto significativo fue en el pueblo de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, Guadalajara fue una importante protagonista. Y finalmente Hidalgo va a determinar llegar aquí, a lo que es Guadalajara. Y eso creo que fue uno de los grandes aciertos que tuvo Hidalgo, porque aquí en Guadalajara se encontraban las condiciones propicias. Primero, la situación geográfica. Guadalajara siempre ha sido punto clave para hacer esos movimientos. Segundo, la situación económica. Guadalajara siempre se caracterizó por tener riqueza. Y la tercera de ellos, que aquí teníamos imprenta. Y sabemos que una imprenta podía favorecer para difundir y divulgar las ideas que en ese momento se estaban acuñando. El movimiento se reforzaba sobre todo por el pueblo activo, aquel héroe no tan reconocido que sin duda era quien daba fuerza en cada momento. Hubo una serie de personajes, muchísimos de esos personajes, creo que son más los que ignoramos que los que realmente conocemos. ¿Por qué? Porque estos personajes a veces sin saber su nombre no solamente van a entregar la vida por la causa, sino que fueron una parte extraordinaria. Piensa en un caso únicamente cuando hablamos de la famosa Alhóndiga de Granaditas, donde se habla de este personaje, el Pípila, que va a incendiar esta puerta para lograr pues estos cometidos. Sin duda alguna necesitamos reconocer a ese héroe independentista desconocido. Así todo un pueblo envalentonado, dirigido por el cura Miguel Hidalgo, es convocado en la madrugada del 16 de septiembre, a través del repique de las campanas de su iglesia. Y ese era el llamado a levantarse en armas en contra del dominio español. Acuérdense que Hidalgo va a salir de Guadalajara y desafortunadamente Hidalgo, y aquí como dice la canción, pues no escuchaba razones muchas veces. E Hidalgo le decían que si recibía a las tropas de Calleja en las planicies de San Pedro Tlaquepaque, Hidalgo habría ganado. O sea, prácticamente ella habría consumado la insurgencia. A partir de este momento, los enfrentamientos fueron frecuentes y en diferentes sitios del país, y nuevos personajes entenderían claramente esta misión. Y si bien es cierto que Hidalgo lo tenemos que considerar el que inició, el que prendió la mecha, pues va a ser Iturbide el que logra consumar la independencia. Con este famoso abrazo de Acatempan y además la coronación de Iturbide, que además si eso nos pareciera poco, pues le vamos a deber la bandera trigarante, pero sobre todo el chile en nogada. Y creo que esa es razón suficiente para celebrar a este personaje. Y pues hubo una cantidad impresionante de hombres y mujeres, pienso por ejemplo en Pedro Moreno, en Rita Pérez de Moreno, personajes que tenemos actualmente en la rotonda de las y los jaliscienses ilustres, y muchísimas personas que van a estar comprometidas con la causa. Fue una sinfonía de bastante tiempo. Fue un movimiento que fue tomando forma y que hoy venturosamente pues estamos a punto de celebrar un aniversario más. Con
imágenes de Ariadna Quesada en Jalisco TV Noticias, Karina Lomelí.